En el apartado C de este ejercicio nos pedían que representásemos la curva característica de operación y que sobre dicha curva indicásemos los puntos de trabajo de distintos decisores, el decisor ML, el decisor MAP, supuesto que la probabilidad a priori de la hipótesis 0 era 2 veces la probabilidad a priori de la hipótesis 1 y el punto de trabajo del decisor de Lyman-Pearson dada una probabilidad de falsa alarma menor o igual que 0,1. Bien, si recordamos, del apartado anterior habíamos obtenido por un lado que la probabilidad de falsa alarma venía dada por la exponencial de menos 2 veces zeta' menos la exponencial de menos 2 y por otro lado que la probabilidad de pérdidas era directamente el valor eta', donde este valor eta' habíamos definido como un medio logaritmo neperiano de 2 veces eta siendo eta el umbral del test de razón de verosimilitudes. Bueno, pues a partir del resultado del apartado anterior, directamente tenemos que la probabilidad de detección será 1 menos la probabilidad de pérdidas o 1 menos eta'. A partir de este resultado es fácil representar la curva característica de operación, ya que esta curva nos representa la probabilidad de detección respecto a la probabilidad de falsa alarma. Si vamos a las expresiones que teníamos de antes, sabiendo además que el valor de eta', dada la representación, estaba acotado en valores entre 0 y 1, podemos dar valores a eta' y ver qué puntos de la curva ROC vamos obteniendo. Así, si consideramos que eta' vale 0, directamente tenemos que la probabilidad de detección vale 1 y la probabilidad de falsa alarma será igual a la exponencial de 0, es decir, a 1 menos la exponencial de menos 2. Y este valor es igual a 0,86. Si, por otro lado, damos valores a eta' como el valor eta' igual a 1, tendremos que la probabilidad de detección directamente es 0 y la probabilidad de falsa alarma también será 0 en este caso, ya que si eta' vale 1, la exponencial de menos 2 es la exponencial de menos 2 y ambas exponenciales se cancelarían dando una probabilidad de falsa alarma nula. Bien, pues el segundo de estos puntos directamente lo podemos expresar como este punto de aquí y el primero de ellos será una probabilidad de detección de 1 cuando la probabilidad de falsa alarma es igual a 0,86. Esto nos va a dar de manera aproximada una curva de este tipo que además sabemos que cuando, independientemente del valor genérico que tomase eta, en esta región de aquí vamos a tener que la probabilidad de detección es 1 independientemente de lo que ocurra con la probabilidad de falsa alarma. Bien, obtenida la representación de la curva ROC, nos faltaría analizar cuáles son los puntos de trabajo del decisor ML, el decisor MAP y el decisor de Lyman-Pearson. Bien, para ello vamos a borrar esto de aquí y vamos a ir analizando uno por uno los diferentes decisores. Si consideramos el decisor ML, sabemos que el decisor ML es un caso particular del test de razón de verosimilitudes, en el caso en el que el umbral genérico es 1, ya que en ese caso directamente nuestro test compara las dos verosimilitudes. Bien, sabemos que si eta vale 1, sustituyendo aquí arriba, tendríamos que eta' es igual a un medio del logaritmo neperiano de 2. Y en ese caso, tendríamos que la probabilidad de falsa alarma es igual a la exponencial de menos 2 por un medio logaritmo neperiano de 2 menos la exponencial de menos 2. Este 2 se cancelaría con el 1 medio
El menos 1 multiplicando el logaritmo pondría pasar como potencia, es decir, 2 elevado a menos 1, es decir, un medio, y la exponencial se cancelaría con este logaritmo de aquí. Lo que nos quedaría que la probabilidad de falsa alarma es un medio menos la exponencial de menos 2. Que dando valores a la calculadora nos daría un valor de 0,36. Por otro lado, la probabilidad de detección para ese valor de eta' directamente sería 1 menos un medio logaritmo neperiano de 2. Que dando valores a la calculadora nos daría un valor de 0,65. Bien, si representamos este punto, que lo voy a hacer en color rojo en la curva ρ, tenemos que tendríamos una probabilidad de falsa alarma de 0,36, que por ejemplo puede estar por aquí, con una probabilidad de detección de 0,65. Este punto de aquí sería el punto de trabajo del decisor MN. Vamos a ver qué ocurre con el punto de trabajo del decisor MAP. Para el caso del decisor MAP, también tenemos que este decisor es un caso particular del test de razón de verosimilitudes. Solo que a la diferencia del decisor ML, en este caso el valor del umbral eta va a depender de las probabilidades a priori. En concreto, el valor eta será el cociente entre la probabilidad a priori de 0 y la probabilidad a priori de 1. Que, dado los datos del enunciado, sabiendo que la probabilidad a priori de 0 es 2 veces la de 1, tenemos que en este caso el decisor MAP coincide con el test de razón de verosimilitudes cuando eta toma un valor 2. Lo que nos indica directamente que eta' debe ser un medio del logaritmo neperiano de 4. Pues bien, sustituyendo en los valores, en las expresiones de las probabilidades de falsa alarma y de pérdidas, llegamos a los siguientes valores. Por un lado, la probabilidad de falsa alarma será la exponencial de menos 2, sustituyendo eta' nos quedaría esto de aquí menos la exponencial de menos 2. De nuevo, el 2 se cancela con un medio, el menos vamos a pasarlo dentro y nos quedaría el logaritmo neperiano de un cuarto, la exponencial desaparece con el logaritmo y esto sería directamente un cuarto menos la exponencial de menos 2. Que dando valores a la calculadora nos dice que es el punto 0,11. La probabilidad de detección para este valor de eta' directamente es 1 menos un medio logaritmo neperiano de 4, que es 0,30. Bien, si representamos este punto en la curva ρ, que ahora lo voy a hacer en un tono azul, tenemos que la probabilidad de falsa alarma sería 0,11, mientras que la probabilidad de detección será 0,30. Y este punto de aquí es el del decisor MAP. Por último, nos faltaría calcular el punto del trabajo del decisor Neyman-Pearson. En este caso, nos dicen que queremos diseñar el decisor de Neyman-Pearson cuando la probabilidad de falsa alarma es menor o igual que 0,1. Sabemos que el decisor de Neyman-Pearson es un caso particular del test de razón de verosimilitudes, por lo tanto su punto de trabajo también va a estar situado en esta ROC. ¿Y cuál es el valor del umbral que podemos dar para que la probabilidad de falsa alarma esté acotada por 0,1? Pues directamente podríamos coger la expresión de arriba, forzar que la probabilidad de falsa alarma sea igual a 0,1 y de aquí despejar el valor de eta' para el decisor de Neyman-Pearson y a partir de ahí obtener el valor de eta usando esta expresión de aquí. Pero el problema es todavía más sencillo porque simplemente nos piden que representemos sobre la curva
el punto de trabajo del decisor Neyman-Pearson. Como sabemos que va a estar sobre esta curva de aquí, ya que es un caso particular del test de razón de verosimilitudes, no tenemos que ir nada más a buscar la probabilidad de falsa alarma, el valor de 0,1 y ver dónde cortaría con la gráfica o la curva ROC. Y en el punto en el que corta tendríamos el punto de trabajo del decisor de Neyman-Pearson.